ellos sobrevivieron. Posteriormente se llamaron vikingos, etcétera. Ustedes de pronto han visto las series, pero había exactamente una de esas tribus, específicamente en Irlanda, parte de Irlanda y parte de Escocia, llamados los celtas. Esos celtas celebraban 4 fiestas anuales. Cada fiesta tenía un significado, pero había una que era la más especial, que era la fiesta, y ya lo voy a leer acá, se llamaba el Samhain. Esta fiesta del Samhain lo que hacía era celebrar el término de año y el inicio del año, que para ellos era el inicio de las cosechas. Entonces para ellos el año terminaba el 31 de octubre y comenzaba el 1 de noviembre. Pero aquí viene el asunto. ¿Qué significa esa fiesta o qué era lo que ellos hacían en esa fiesta? Miren que el Samhain se consideraba que la barrera que separaba, escuche bien, el mundo humano del sobrenatural se difuminaba. ¿Esto qué quiere decir? Que los habitantes, tanto del mundo natural como del mundo sobrenatural, ese día podían mezclarse, se podían unir. En otras palabras, lo que hacían era que con esos espíritus que ellos llamaban demonios, o espíritus de muertos, de difuntos, de familiares de ellos, ese día específicamente ellos podían entrar y mezclarse en el mundo natural. Entonces de ahí vienen 2 cosas. Uno, que espíritus malos podían venir y mezclarse. Y 2, espíritus de difuntos familiares podían venir a la casa y visitarlos. Entonces ahí viene la cultura de que ellos los celtas esperaban a sus difuntos con pan, con comida. Como venían cansados de ese recorrido, pues les tenían agüita, porque pobrecitos, no imagínense el recorrido desde el mundo de los muertos hasta la tierra. Entonces les tenían agüita, etcétera, etcétera. Y de ahí empieza a fabricarse esta fiesta pagana. Pero ahora bien, de ahí viene esta frase llamada truco y trato, ¿sí? Que es muy común en el Halloween, ¿verdad? ¿Y por qué se hizo famoso en esta fiesta llamada Samhain este origen del truco y trato? Porque aunque supuestamente venían familiares muertos, que para ellos era algo bueno, también venían espíritus del bosque o espíritus salvajes que eran malos, y ellos consideraban que esos espíritus malos venían y se comían a sus animales, venían y podían hacer daño. Ellos los consideraban demonios. Entonces, para que esos demonios no provocaran desgracias, ellos hacían un truco y un trato con ellos. ¿Cuál era ese trato? Ellos se disfrazaban de esos demonios. Ellos se disfrazaban. Si el demonio, por ejemplo, para ellos representaba un oso maligno, ellos se disfrazaban de un oso maligno. Si representaba una calavera, ellos se disfrazaban de calavera. Entonces, según ellos creían, cuando esos espíritus venían y los visitaban, si los veían disfrazados como ellos se iban. Entonces era como el truco y trato. Yo me disfrazo como tú, decían ellos, y tú no me haces daño. Entonces de ahí viene el origen de los disfraces. Ahora bien, ahora el Imperio Romano, y ya estoy terminando esta pequeña introducción, el Imperio Romano tenía una cultura también de celebrar los muertos. Ellos también tenían un lugar específico allá en el Imperio Romano donde había una conexión con los muertos. Entonces, cuando el Imperio Romano cae y viene toda esa cultura celta, viene toda esa cultura pagana y se mezcla con el imperio, pues el imperio comienza a adoptar cierta de esa cultura. Pero luego se levanta la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, con el deseo de poder como de alguna forma difuminar esa fiesta, la Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos. Que ese Día de Todos los Santos lo que intentó hacer fue reemplazar esa fiesta. Entonces mire que, por ejemplo, yo aquí tengo en nota que el Papa Bonifacio IV estableció en el siglo VII un día para la conmemoración de todos los mártires del cristianismo. Inicialmente eso era el 13 de mayo, pero un siglo más tarde el Papa Gregorio III extendió esta celebración de todos los santos a la Iglesia Católica y se trasladó al 1 de noviembre, que era el inicio de las cosechas, para reemplazar la fiesta celta. Pero lo que hicieron fue de alguna forma mezclar. Y al mezclarlo, pues viene toda esta doctrina católica de orarle a los muertos. Viene de ahí.
viene de sacar a los muertos del purgatorio. Entonces ellos hacen una mezcla. Si para los celtas los muertos venían y los visitaban, para los católicos ellos salían del purgatorio, ¿cierto? Entonces también se viene esa cultura de que si salían del purgatorio, pues pobrecitos estaban hace mucho tiempo en el purgatorio, deben tener sed. Entonces cambiaron y ahora le tenían agüita, pero a los muertos que salían del purgatorio. Y esto se fue mezclando de tal manera que ya se volvió algo religioso. Y de ahí viene la oración a los muertos. Posteriormente la Reforma Protestante, que eso ya será otro punto que hablaremos el jueves, le dice no a esta fiesta y de alguna forma la Iglesia Católica como que ya baja un poco esa celebración, ya no la hace igual como la hacía antes, pero en Inglaterra se sigue celebrando el Halloween, luego pasa a Estados Unidos siglos posteriores y de Estados Unidos se extiende a toda América. Pero entonces la gente celebra este día, celebra el Día de los Muertos, humanamente, visiblemente se ve que es algo oscuro, pero lo que la gente no sabe es que eso tiene un trasfondo de hace miles de años y va directamente a este pueblo celta que lo hacía de una forma pagana. Ahora bien, ya voy a dar el espacio ahora sí a ella es nuestra líder de oración, Hasblady, y aquí está nuestro líder de familia, Marco. Ellos van a tener una introducción también acerca del tema. Ahorita vamos a hablar qué dice la Biblia acerca de esto y abrimos un espacio a las preguntas. Entonces, Has, cuéntanos qué podemos reforzar acerca de este tema. Buenas noches, mis amados, Dios les bendiga. Quisiera empezar mi introducción realizando una pregunta que no quiero que me la contesten ahorita, sino que cada uno la tenga ahí. Si su peor enemigo, el que ustedes saben que los quiere asesinar, los invita a una fiesta, ¿ustedes asistirían? ¿Irían a dicha fiesta? Bueno. Quiero retomar un poquito lo que nos hablaba nuestro pastor cuando está hablando de los druidas y los celtas, ¿verdad? Ellos tenían esta fiesta, el Samhain, que su traducción significa el Dios de la muerte. ¿Nosotros como cristianos celebramos la muerte o celebramos la vida? Toda nuestra creencia se basa, el Nuevo Testamento, en que Jesús venció la muerte y Él venció el temor. Amén. Entonces, partiendo desde allí, no debemos nosotros como cristianos estar participando de ninguna manera de una fiesta que celebra la muerte. Amén. Quisiera que leyéramos, si es posible, lo que dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Todo el tiempo yo les voy a estar hablando acerca de la parte espiritual y cómo nos afecta a nosotros el hecho de participar de esta celebración pagana. Sí, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Amén. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Ya les preguntaba hace un momento que si un enemigo que los quiere ver muertos, que los quiere ver destruidos, los invitara a una fiesta, ¿ustedes irían? No. Entonces, ¿quién es nuestro adversario según lo que acabamos de leer? El diablo, ¿cierto? Dice que él busca a quien, dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Si esta fiesta es para celebrar el cumpleaños de Satanás, porque así es como lo ven hoy en día los brujos, los satanistas, que a la fecha van completando casi 40 días de ayuno, preparándose para el día 31 de octubre. Entonces, ¿por qué nosotros como hijos del Dios vivo podemos participar de esta fiesta? ¿O por qué adoptamos las creencias paganas como nuestras cuando tenemos la palabra de Dios que nos guía a toda verdad? Amén. ¿Qué les puedo decir? Nuestro pastor nos hablaba acerca de que los muertos, ¿verdad? Ellos celebran los muertos, las oraciones a los muertos, amén. También nos habla de que los druidas, su dios principal, porque ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, pero su dios principal era el dios de la muerte. Entonces dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:5, yo voy a ir como rapidito si los quieren apuntar y luego leerlos en casa. Los muertos nada saben, los muertos no saben nada en lo absoluto. No lo está diciendo Hasblady, lo está diciendo la palabra. O sea que las oraciones que nosotros podamos elevar a los muertos ¿tienen algún fundamento bíblico? No, ¿verdad que no? Nos está diciendo la palabra de Dios que ellos nada saben. O sea que
Podemos ver porque hay países en los que esta cultura es demasiado arraigada hoy en día y la llaman por su nombre verdadero, como es en Ciudad de México, en el país de México, la celebran como fiesta de muertos, el Día de los Muertos. Y van en la noche a los sepulcros y llevan ofrendas, alimentos, ropa, inciensos para los muertos. Nosotros con la sabiduría que Dios nos ha dado podemos entender que lo que allí se manifiesta en esta hora de la noche no son las almas o el espíritu de nuestros seres queridos, porque la palabra me está enseñando que ellos nada saben. Son demonios y estamos abriendo puertas, tanto ellos como los que participan de esta fiesta, para que estos demonios tengan derechos y decretos sobre nuestras vidas. Hay muchas cosas que pueden afectar nuestra vida por medio de abrir puertas, por medio de pronto en nuestra ignorancia, porque es ignorancia cuando no conocemos algún tema. Cuando disfrazamos a nuestros hijos, es que él se ve divino de angelito. Es que él se ve hermoso o ella se ve hermosa de la chilindrina, del chavito. Es que si lo disfrazo de cura no pasa nada. Es que es un osito, es un sapito. Mis amados hermanos, estamos abriendo puertas porque así el disfraz sea de ángel, estamos participando de una fiesta pagana. Es el hecho de participar lo que nos hace, valga la redundancia, partícipes y como estar de acuerdo con todo este sistema. Y es un engaño de Satanás. Satanás con el tiempo ha venido engañando a la iglesia de distintas formas y poniendo vendas en nuestros ojos que en el nombre de Jesús hoy tienen que caer. Y como cristianos que celebramos la vida, debemos tomar la batuta y alejarnos de lo que no nos hace bien. Amén. Mi hermano Marcos. Muy bien, Jas, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Marco Ruiz. Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos en esta noche y yo creo que nos va a hacer más conversatorio, ¿cierto? Porque hay mucha gente. Pero es bueno tratar estos temas porque son temas que a veces muchos desconocen. Y a veces no quiere decir que porque soy cristiano, hay muchos cristianos que adoptan esta manera como algo muy natural. Y dicen, yo disfrazo, visto a mi niño de ovejita, de Avengers, de Spider-Man, y es algo muy normal. Pero como decía mi hermano, mi pastor y mi hermana Has, son culturas que han trascendido desde hace mucho tiempo y son fiestas paganas que se han levantado, que se han conservado. Y así como nosotros nos reunimos hoy en la iglesia, ayunamos, adoramos a nuestro Dios, hay iglesias satánicas o hay cultos paganos que se reúnen en casas o no sé, en lugares donde puedan practicar totalmente todo esto y ellos también estudian, leen, tienen su Biblia satánica a la cultura de ellos, a la forma de ellos y tal vez como lo veíamos en el video. Y ha trascendido de generación en generación. Para muchos de pronto no es muy normal verlos en la calle y de pronto vemos de pronto a alguien que se vista de pronto de una manera satánica, de negro, todo metalero. Pero tras el trasfondo hay muchas cosas que hay ocultas. Y tal vez como podemos ver el cuerpo físico, pero de pronto por dentro de nuestras emociones no se pueden ver, es algo que en la oscuridad se mueven muchas veces. Y también ayunan, también buscan, hacen ayunos, se preparan para este tiempo. Entonces se ha trascendido de generación en generación. El Señor a mí me llevaba, como dice la palabra, que nosotros somos luz. Y muchas veces estas del 31, por lo general siempre salen después de las 6 de la tarde, ¿no? De la noche, a pedir dulces. Pero si nosotros somos luz, ¿por qué hay de necesidad de andar en las tinieblas? No hay necesidad, nosotros somos luz. Mi hermana Has decía algo muy, muy cierto, y digamos el 1 de noviembre en México se realiza la fiesta pagana del Día de los Muertos, y para ellos es muy normal cargar algo que se llama como la Niña Santa, o la Santa Muerte. Y es una virgen totalmente con una calavera. Y para ellos es muy normal de pronto andar en un transporte, en un metro, en las calles, alzada, y la conmemoran y le hacen totalmente todo, porque ellos consagran y resaltan como el día de la muerte. Y es muy cierto, para nosotros celebramos la vida, porque ¿quién desea morir? Nadie. Pero para ellos consagran muy bien el ritual de la muerte y son rituales que hacen constantemente para cerrar totalmente un ciclo o para abrir un ciclo.
Entonces, esa cultura que se ha extendido, es bueno que en esta noche tal vez quitemos como esos tapujos o estas cosas que se han levantado y esas dudas, y que si usted tiene una duda en esta noche la podamos resolver, no se quede callado o callada en esta noche, que podamos resolver esas inquietudes y podamos abordar a la luz de la palabra qué dice el Señor en cuanto a estas fiestas paganas, y como cuando de pronto adoraban en el dios Baal, de pronto se levantaban hechiceros, agoreros, se levantaban hechiceros y toda esa brujería. Eso es lo que hoy en día se practica, pero a lo oculto y a lo escondido. Entonces, en esta noche pues estamos abiertos a poder compartir con cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, mi hermano Marco. Gracias, Cas. Si usted tiene preguntas, solamente levante su mano. Acá está mi esposa para que las pueda anotar. La verdad queremos conversar con ustedes, queremos saber, por ejemplo, aquí uno tiene una pregunta para que le podamos llevar el papelito. Si alguien más quiere escribir una pregunta, solamente levante la mano y mi esposa le va a hacer llegar el papelito. Igualmente los que estén en la transmisión, si tienen preguntas, pueden hacerlas aquí por el chat. Mientras usted se decide qué quiere preguntar, reforzando pues ya lo que hemos venido hablando, a mí me parece muy interesante, el por qué el enemigo se interesa tanto en que el mundo y especialmente los niños celebren esta fiesta. O sea, ¿por qué está tan interesado? Y yo encuentro algo aquí, y es que, por ejemplo, si los celtas creían que había una conexión con los espíritus del inframundo, si los romanos creían que había una conexión con los espíritus también, esto quiere decir que Satanás sabe que esta fiesta de alguna manera abre un portal espiritual. ¿Cuántos creen que los niños son niños que Jesús ama, que los niños son especiales para Dios? ¿Usted lo cree? Jesús dijo que de ellos es el reino. Entonces, Satanás también sabe esto y él quiere atacar a los niños. ¿Cómo le llega a un niño? Si un niño de alguna manera, hablemoslo de los más chiquiticos, son niños que no saben, no tienen todavía una conciencia de pecado, ¿cierto? No tienen como la capacidad de abrir puertas por decisión propia. Entonces él busca la manera de cómo llegarle a ellos. Y una manera que él encontró para llegar a los niños es hacerlos partícipes ignorantemente, hacerlos partícipes para que a través de esa participación ellos puedan llegar a ellos. Miren que el truco y trato es los espíritus malignos yendo a las casas, ¿no? En un disfraz de maligno claramente. ¿Quiénes son los que van a las casas disfrazados a pedir dulces? Entonces el niño está tomando en ese caso la posición de ¿quién en este caso? Del demonio. Entonces lo que estamos haciendo, o desafortunadamente los padres permiten, es que el niño tenga una conexión espiritual con ese espíritu para que a través de ese portal que se abre, ese espíritu pueda impartir sobre el niño tristeza, duda, ideas de suicidio, etcétera, etcétera. Y de pronto vemos que a nuestro niño le empiezan a pasar cosas, empieza a pensar cosas raras y no entendemos por qué. Quizá ese día hubo un portal abierto que el enemigo aprovechó y el niño comenzó a ser afectado. Ahora bien, creo que ya hay varias preguntas. No sé si Karen ya tiene algunas para que las puedas ir trayendo y las vamos a ir aquí resolviendo. Muchas gracias. Bueno, aquí preguntan. Voy a preguntársela a Hasblady. ¿Por qué si a Dios no le agrada esta fiesta, por qué dejó que la hicieran y que siguieran con esa fiesta? Bueno, ¿ya? Sí. Bueno, primero que todo, quiero recordarles que Dios nos dio libre albedrío. Él no obliga a nadie, amén. ¿Qué pasa con esta fiesta? Así como de muchas cosas acusan a Dios, ¿cierto? De las bombas, de las guerras. En este caso podríamos señalar directamente a Él porque Él permitió que la celebre, según eso. Pero nosotros tenemos libre albedrío. Esto se habría podido acabar allá en el año 300 cuando los druidas y los celtas lo estaban haciendo. Pero la Iglesia Católica, para no entrar en guerra, lo que hizo fue adoptar esta doctrina y mezclarla con lo que para ellos era correcto en el momento. Entonces no podemos decir que es culpa de Dios y que Dios dejó
provocó que la hicieran, sino más bien fue culpa de la ignorancia humana. Tratando de evitar un problema, agrandaron y ahondaron más en la situación. Muy bien, gracias, Has. Bueno, claramente no es culpa de Dios, Dios nos dio libre albedrío y el ser humano decidió abrir esa puerta por influencia demoníaca. Ahora bien, aquí me preguntan por Facebook, nuestro hermano César González dice lo siguiente: buenas noches, pastores, un abrazo fuerte a toda la congregación, regreso al hogar. Mi pregunta es para mi hermano Marco Ruiz, dice Cecitar. ¿Cómo debemos cuidarnos y qué consejos debemos hacer en la noche de Halloween como conocedores del reino de Dios? Cecitar, buenas noches. Dios le bendiga. ¿Qué debemos hacer para cuidarnos? Yo creo que primeramente tener el conocimiento. Porque es que si no tenemos el conocimiento de que es una fiesta pagana, vamos a caer fácilmente. Pero si tenemos el conocimiento de qué es el Halloween, qué se celebra el 31 de octubre y qué lleva a cabo, yo creo que ya teniendo el trasfondo y mirando qué se celebra en esa noche, ya vamos a tener el cuidado de que no vamos a cometer o que no debemos de hacer. ¿Cómo debemos de cuidarnos? Pues también cuidarnos como familia, ¿no? Porque yo como papá soy el responsable de mis hijos. Por eso el Señor me ha demandado que yo soy el que cuido mi familia. Y si yo como atalaya, como centinela, no estoy pendiente de mis hijos, y si de pronto mi hijo o mi hija tiene un comportamiento donde yo la estoy vistiendo, o sea, yo la estoy viendo que se está vistiendo de una forma muy distinta o no muy normal, es porque algo está pasando o algo está sucediendo. No significa que porque el 31 de octubre es el Día de los Muertos o es el día de Halloween, es el día donde va a haber la transformación. Debe haber un trasfondo y un cambio anterior. Pero eso siempre debemos estar pendiente para poder cuidar nuestra familia y nuestro hogar y saber dónde estamos y para dónde vamos, que yo creo que es lo más importante. Muy bien, gracias, Marco. Ya saben, padres de familia que nos escuchan, somos los centinelas de nuestra casa y por eso la Biblia que ya nos llama como sacerdotes. Muy bien. Quisiera aportar algo más a lo que dice mi hermano Marcos, y es que con el conocimiento que estamos adquiriendo también es importante saber que debemos quedarnos en casita. Por más de que de pronto el niño, si es pequeñito, hace pataleta, nos hace el berrinche, podemos sentarnos, explicarle el trasfondo de la situación, quedarnos en casita, orar para que Dios nos dé una noche tranquila y no darle trascendencia al asunto. Muy bien. Y miren que con relación a esta pregunta, un niño pregunta, porque es que está la posición de los padres que conocen o que están conociendo y dicen, bueno, yo ya sé que no debo disfrazar a mis hijos, no debo participar porque sé que tiene un trasfondo espiritual, pero ¿qué de los padres que no tienen este conocimiento o que de pronto lo escuchan y lo ignoran? Entonces un niño, me parece una pregunta muy linda, si mi mamá me disfraza en Halloween, pregunta, si mi mamá me disfraza en Halloween, cuando el niño ya no tiene potestad sino la mamá, yo lo que le diría a ese niño, a los niños que desafortunadamente tienen padres que no tienen este conocimiento, yo lo que le diría es: no te preocupes, Dios cuida de ti, Dios cuida de ti. En primer lugar, yo creo que el niño puede, con este mensaje que estás escuchando, bebé, niña, niño, dile a tu mamá: no quiero que me disfraces, pero si te obligan, porque pues los papás a la final en fuerza ganan, ¿cierto? Si te obligan, dile al Señor: Señor, cúbreme con tu gloria y poder y que esto no me vaya a afectar, y ora por tus papitos. Y si te tocó obligatoriamente, niño, niña, participar de esto, ten tranquilidad de que Dios está contigo. Pero si el papá me está escuchando, la mamá, es tu responsabilidad, no hagas partícipe. Pero yo creo que Dios conoce los corazones, ¿verdad? Y Dios sabe que si hay un niño víctima de esto inocentemente, Dios va a cuidar de ese bebé. Por eso yo te invito a que hables con Dios. Aquí Marquito va a complementar también. Sí, digamos, yo le complemento algo y es muy importante explicarles a la luz de la palabra qué significa. Hay algo muy bonito que aquí dice en Efesios 5:11, dice: y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Dice el Señor, no participemos en estas fiestas paganas, sino al contrario debemos es reprenderla porque es algo que no viene con nosotros. Pero al niño se le debe explicar a la luz de la palabra para que pueda comprender. Tal vez no decirle: no, es que usted no se puede disfrazar, pero el niño va a preguntar: ¿y por qué no? Si yo veo que mi compañero lo hace normal, en el colegio lo están haciendo, ¿por qué no lo debo hacer?
Pero si yo voy, lo llevo a la luz de la palabra y le digo a mi hija o a mi hijo, ¿por qué no se debe hacer? Pues ellos ya van a entender, ya van a comprender el por qué no se debe hacer. Muy bien. Y yo creo que como padres, yo pienso que hay algo importante y es, a veces nosotros como padres, de pronto en falta de sabiduría, aburrimos a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, hay gran parte de la iglesia cristiana en el mundo que, por ejemplo, no celebra la Navidad. Quiero dar un ejemplo. Entonces, muchos niños crecen reprimidos porque ven que otros niños reciben regalo en Navidad y ellos no. Ven que la casa del amiguito lo alumbraron y la de él no. Y crecen con una reprensión aquí. Y el papá no tiene la sabiduría. Bueno, hoy no vamos a hablar de Navidad, eso es otro tema. Pero dando como ese ejemplo, entonces llevémoslo a Halloween. En el caso de Halloween, el niño ve que a sus amiguitos lo disfrazan, le dan dulces, etcétera. Y el papá solamente le dice no, porque la palabra de Dios dice que no, y eso es del diablo. Y, no, y el pobre niño pues se asusta, ¿no? Eso es falta de sabiduría. Yo creo que hay maneras de hablarle a los niños, como dice nuestro hermano Marco. Podemos explicarle con sabiduría a un niño. Pero también yo, ¿qué haría como papá? Porque yo también soy padre. Yo reemplazaría ese día con algo lindo para que ellas, en el caso de mis hijas, no se sientan aisladas. Entonces dar un ejemplo yo qué trataría de hacer ese día, mi amor, no te preocupes, vamos a ver una película, vamos a hacer un maíz pira, los que de pronto tengan un poquito más de plata, vamos a comprar una hamburguesa, una pizza, vamos a hacer algo chévere, para que el niño sienta que ese día para él también es especial. Y bueno, vamos a hablar el otro jueves, ese día que sí deberíamos celebrar. Entonces la idea no es simplemente decirle el no, sino no, pero vamos a hacer algo mejor. ¿Estamos bien hasta acá? Voy a dar una pregunta aquí a Has. Y bueno, aquí hace una pregunta. Si alguien cumple el 31 de octubre y se le hace una fiesta, ¿es como si estuviera celebrando eso o no pasa nada? ¿Qué crees tú, Has? Bueno, Que nos inviten, dicen por ahí. que nos inviten, sí. Lo que dice el pastor, nos invitan. Obviamente, mis amados hermanos, depende mucho esta cuestión de lo que hay en nuestro corazón, la intención del corazón de la que nos habla la palabra. La intención del corazón en ese caso sería celebrar la vida, porque estamos celebrando un año más que cumple esa persona. No estamos celebrando la muerte. Si yo hago ese cumpleaños llamando a que los asistentes vayan disfrazados porque se enlaza Halloween con el cumpleaños, estamos hablando de otra historia y estaríamos siendo partícipes. Pero si simplemente la intención es celebrar el cumpleaños de ese niño o de esta persona, no, obviamente no, estamos celebrando la vida, amén. Y quisiera compartir con ustedes un texto bíblico que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10 versos 20 y 21. Dice, no tengan en común nada con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Esto lo encontramos en la Biblia Dios habla hoy, versión 1994. Claro que sí, mi hermana. 1 Corintios capítulo 10 versos 20 y 21. Muy bien. Amén. Gracias, Has. Entonces no se preocupen, compre buena torta, invítenos a todos. Solamente no nos pida que vayamos disfrazados y listo. Miren, Marquito, una pregunta aquí para que Marquito me ayude a resolverla. Y es, ¿cómo, pregunta un niño o una niña, cómo puedo decirle a mis amigas que no se disfracen? ¿Cómo puedo decirles? Bueno, esto es un tema que, digamos, a mí me ha tocado vivir como padre y suena algo controversial, ¿no? Porque nuestros hijos o nuestras hijas cuando entran al conocimiento o aprenden a amar a Dios, ¿sí? Ellos defienden a Dios sea como sea, capa y espada. Pero siempre he dicho, tampoco hay que llevar a la religiosidad sin decir, no se puede sentar ahí porque eso es del diablo. O usted no se puede disfrazar porque eso es del diablo, ¿sí? Pero del diablo, ¿por qué? Hay que saber explicar. Y hay muchos niños que en el colegio de pronto sufren hasta bullying de esta parte y donde le dicen, cristiano, y usted no se disfraza, y usted es un aburrido, y usted es un amargado, y entonces hacen el niño de una manera indiferente o aparte o clase aparte. Y pues hay muchos niños que llevan sus lujosos trajes, que no sé qué, el vaquero, que de Spider-Man, de los Avengers y no sé, un poco de más de disfraces. Y pues lógicamente el niño se siente mal. Pero ¿cómo poder de que el niño aborde ese tema y decirle a los compañeros, realmente yo sé que ese día no se debe hacer o que no se debe celebrar?
De acuerdo. Y mire, Michael, no sé si me quieras pasar y nos quieras ayudar. Hay algo que, bueno, hay algo que si dice en la palabra, dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, ¿sí? Para que cuando sea viejo, pero No, perdón, Marquito, siga, siga. no. Pero yo creo que esto, bueno, lo hemos pasado la mayoría de personas. Yo, en mi caso, no fui cristiano de cuna y pues yo me disfrazaba común y corriente. Pero mi hija ha tenido que vivir de pronto esa situación, de pronto donde la sobrina, sí, los primeros años ya cuando iba creciendo la disfrazaron de brujita o de bruja. Y Isabela no comprendía el por qué, pero nos tocó a la luz de la palabra darle el significado de por qué no se tenía que disfrazar o por qué no se debía festejar ese día. Y ella lo comprendió y ella comprendió que esa parte no se debía hacer, que ella adoraba a Dios y alababa a Dios y que no podía hacer una fiesta pagana y adorar a alguien que un diablo o sí, algo contrario. Pero entonces ella lo pudo comprender y no tuvo esa lucha de que en el colegio y si algún día dicen, digamos como el 31, ahí tienen que ir disfrazados, ella prefiere decir yo no voy y se queda en la casa. Eso quería complementar. Y es si yo sé que un 31 de octubre, que es el día, ¿verdad? En el colegio van a hacer una fiesta donde los niños se van a disfrazar y yo he decidido no disfrazar a mis hijas o mis hijos. ¿Yo para qué los voy a enviar a exponerlos? Yo creo que hay que cuidar a nuestros hijos porque ellos se van a sentir mal. Yo, la verdad, creo que lo más sabio por cuidar a mis hijos y para que no se tengan que exponer a un bullying o demás es decirle, mi amor, ese día no te voy a llevar al colegio. Hablo con la profesora, le digo, nosotros no celebramos porque creemos que es una fiesta oscura, que tiene un trasfondo oscuro. Ese día yo dejo que mi hija se quede en casa porque no quiero que las pongan en el colegio, que es la única que no se disfrazó y de pronto se me le van a burlar. Yo preferiría no exponerla a eso. Ahora, si la bebé quiere contarle a sus amigas, yo creo que con mucha sabiduría decirle, eso no es de Dios, pero no es como decirle, tú eres del diablo, eso no, la idea es, eso no es de Dios, eso no le agrada a Dios, dile a tus padres, ¿sabes? Yo te doy un consejo, mándale el link de esta transmisión que está grabada en Facebook para que la pueda escuchar. Muy bien, vean que nos han hecho varias preguntas aquí en Facebook y van también en relación a una, por ejemplo, que está acá, entonces quiero como complementarla. Y quiero preguntarle a May para que nos ayude ahí. Nos dicen lo siguiente, pregunta Giselle en Facebook. Buenas noches, bendiciones. ¿Lo malo no es disfrazar a los niños, sino la fecha en que se realiza? Pregunta Giselle. Y aquí la quiero complementar con otra que nos hacen acá, que hay dos similares, bueno, son similares. Esta dice, ¿por qué es malo el disfraz el 31 de octubre? Y no es malo personificar para películas o novelas y obras de drama. Ok. Aquí complementando, dice, si uno se disfraza y no es con mala intención, también es pecado. Entonces, voy a complementar aquí un poquito todo y ya le paso la opinión a Mike. Lo que nos están preguntando ¿es malo disfrazar, ya sea por una representación de una película, de una novela, etcétera, en otra fecha que no sea 31 de octubre? ¿O solamente es malo el 31 de octubre? Es lo que nos están preguntando acá. Entonces, May, no sé qué nos quiera contestar ahí. Gracias. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Es un gusto y una alegría poder verlos. ¿Qué les cuento? Inicialmente debemos buscar de todo de lo que hagamos el origen, de dónde surgió. Y hay muchos datos que datan de los años 300 antes de Cristo, hay otros que dicen que después, hay muchos datos históricos que cuentan un poco acerca de dónde surgió este hábito o esta cultura. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Buscar el origen, ¿de acuerdo? Para saber por qué surgió y segundo, con qué enfoque o cuál es su fin exactamente, qué buscan hacer con ese tipo de hábito. Entonces, en este sentido, dice la Biblia que no practiquemos hechicerías, ni maleficios, ni hechizos, ni maleficencia. Entonces, en este sentido, el 31 de octubre lo que se hace es que se prepara una atmósfera donde las tinieblas sean quienes gobiernen. Y en ese sentido, el 31 de octubre, pues toda la gente que pone su fe, que cree en eso, se está uniendo para hacer que las tinieblas se desaten la maldad en el mundo. Entonces, ese es el propósito del 31 de octubre.
Si decía Brayitana al final de la pregunta, según lo que complementabas, acerca de que si me disfrazo el 31 de octubre es igual a no hacerlo el 31 de octubre. Yo pensaría que quizás yo puedo representar un personaje en una obra de teatro, en una presentación, no siendo la fecha de 31 de octubre, no estaría mal. No estaría mal porque lo estamos haciendo con un propósito y una intención diferente, que va a ser buena, que va a edificar, que va a bendecir. Pero si lo hago el 31 de octubre, quizás la atmósfera está preparada y se está dilatando para que sea oscura y para que la intención maligna o a nivel espiritual vaya a dañar y afectar, por ejemplo, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y de hecho a nosotros como adultos. Entonces es un poquito ahí, eso ahí se derivan muchos temas. Sí, no, excelente. Yo creo que el punto clave ahí es, ese día hay una atmósfera oscura. Y lo veíamos en el ex satanista que hablaba al principio en el video. Ese día los satanistas se reúnen a hacer sacrificios, ese día ellos ayunan por ese día, ellos se meten en la presencia del diablo, o sea, todo es lo contrario, ¿no? Ese día específico para que haya una atmósfera, para que haya un portal, como lo que decíamos acá. Entonces, si yo de una u otra forma participo ese día estoy participando de esa fiesta. Entonces, en conclusión, no consideramos y no tendría, o sea, ya tendríamos que ser muy religiosos para creer así, pero en otra fecha, otra representación no tiene nada que ver. Pero hay un tema acá y le quiero preguntar a Has, por ejemplo, preguntan, ¿y qué pasa si el 31 de octubre lo disfrazo a mi hijo, me disfrazo yo, pero de angelito o de Jesucito, no sé? ¿Qué pasaría ahí? Préstame el micrófono, May. O de cura, no sé, de pastor, se disfrazan de mí, no sé, ¿qué pasa si se disfrazan ese día? Así sea de algo bueno, entre comillas. Bueno, Sí, ahí está. en la introducción, cuando estaba hablando, tocaba el tema, ¿cierto? Y vuelvo al punto de la abundancia del corazón, de la intención del corazón. Entonces este día es tan consagrado a las tinieblas, a la muerte y a todo lo que esto implica, que así nos disfracemos del mismo Jesús, vamos a estar siendo partícipes de las tinieblas. Vamos a estar participando de una fiesta que es dedicada exclusivamente a Satanás y a sus demonios. Recordemos que Satanás, él quisiera ser como Dios, siempre lo quiso. Él es imitador de todas las obras de Dios. Y entonces él siempre quiere disfrazar sus obras de mentira de obras de verdad. Y para ello quisiera compartirles lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, versos 11 y 12. Manténganse firmes contra las astutas trampas del diablo, porque tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales malvadas. Amén. Así es. Así que no hay que ceder, debemos tener carácter, ser firmes. Quisiera tomarme un minutico y comentarles una anécdota, porque pues tenemos Facebook de hace muchos años y quizá pueden encontrar cosas, ¿cierto? Quisiera que el conocimiento que tengo el día de hoy aquí sentada lo hubiese tenido hace años. Que el mismo conocimiento que tengo hoy aquí, que la sabiduría que Dios me ha dado, la venda que Dios ha quitado de mis ojos, la pudiese tener hace unos años atrás cuando 2 de mis hijos estaban aún pequeños. Porque aún siendo cristiana y asistiendo a una iglesia cristiana, cometí el fatal error de disfrazarlos. Y los hice partícipes de una fiesta que era en lo absoluto y totalmente una fiesta dedicada a Satanás. Así que yo sé, mis amados hermanos, que muchos de los que estamos aquí sentados lo pudimos haber hecho antes, incluso muchos de los que nos están viendo en vivo en este momento lo pudieron haber hecho y pueden estar en su corazón en este momento dudando de si lo hago o no lo hago, me convenzo o no me convenzo. Pero recuerden que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y Él es el que nos convence. Es definitivamente malo hacerlo y debemos tener el carácter suficiente para decirle no a las obras del enemigo. Amén. Amén, amén. Con relación a lo mismo que estamos hablando, quisiera decirles, aquí hacen una pregunta y es, si en el colegio no se celebra el Halloween, pero sí el Día de los Santos, y nos dicen que tenemos que ir como ángeles, ¿deberíamos ir solamente porque es nota o preferiblemente nos quedamos en casa? El Día de los Santos es lo mismo. O sea, lo que ahorita hablábamos en la introducción,
lo que hicieron fue adaptar Halloween al Día de los Santos, pero todo tiene el mismo trasfondo. Llámese el Día de los Santos, llámese el Día de los Muertos en México, llámese Halloween, llámese como se llame, tiene el mismo trasfondo. Yo creería injusto si un profesor pone que es nota. Yo como papá diría, no, porque tú me estás obligando a participar de algo que nosotros no participamos. Y hay algo que se llama objeción de conciencia y eso es legal. Y la objeción de conciencia hace que yo no participe de cosas que mi conciencia no me permite. Entonces yo puedo ir a alegar, no alegar de ir a pelear, no. Cuando digo alegar hablo del término de derecho, ¿no? De alegato, de decir no porque mi conciencia o nuestra conciencia no nos permite y no es justo que usted nos ponga nota por eso. Si usted nos pone nota por eso, yo puedo ir ante una comisaría o puedo ir y puedo hacer un litigio. Yo creo que el profesor ahí ya, ¿sabe qué? No, venga, yo creo que el profesor no se va a poner a contender con usted. Entonces, Día de los Santos a Halloween es la misma cosa. Hay un tema acá que nos preguntan y lo preguntaron 2 veces aquí. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta, ¿estaría mal darle a los niños dulces ese día? Pues ellos se antojan, estaríamos participando indirectamente. Y también pregunta lo mismo, buenas noches, bendiciones, comparto lo que dicen, y es que si comen dulces estaría mal. Y otra persona también preguntó lo mismo, ¿estaría mal comprarles dulces a los niños y que compartan en casa? Bueno, creo que Marquito, hace rato no participó. Marquito, ¿qué dice usted? Bueno, yo no creo que el trasfondo sean los dulces. Sí. Si quiere dulce, si quiere pizza, si quiere perro caliente, si quiere hamburguesa, es algo diferente. Nos invita, por favor. Pero, sí, o sea, digamos, si no quiero salir con mi hijo y le he enseñado que es una fiesta pagana y quiera compartir con mis hijos en la casa, pues lo puedo hacer de una manera totalmente diferente, ¿no? Ahora, muy diferente es poder decir, levantar mis manos, alabo a Dios, nombrar a mi Dios, y otra cosa es expresar un rito satánico o algo diferente, ¿sí? Algo así que decían como ahorita, como el Señor nos ha creado y ya fuimos predestinados, pero Satanás no tiene la facultad de crear, entonces el que hace, copiar. Entonces antiguamente, ¿qué hacían? Se disfrazaban de calaveras, de muertos y las cosas más espantosas. Hoy lo han disfrazado de ovejitas, de pastores, de angelitos, pero es lo mismo, es lo igual. Entonces, para mí compartir con mi casa, lo puedo compartir, sí, con mi hija, unos dulces. Si quiere, si usted gusta, si quiere una pizza, si quiere un arroz chino, si quiere un arroz con pollo. Pero se puede buscar un plan diferente para compartir con nuestros hijos en casa, ¿no? Exacto. Entonces, yo sí creería que tengan cuidado donde compra los dulces. Bueno, sí, también. Porque sí he escuchado, bueno, puede ser cierto, pero igual mejor uno ser precavido de que los satanistas trabajan tanto en este tema que incluso pueden hasta rezarle a los dulces. Entonces, eso puede pasar. Igual, como dijo Pablo, Pablo dijo lo siguiente, si yo me como algo que yo no sabía que había sido dedicado a los dioses paganos y oro, dice Pablo, queda consagrado. Pero si me llego a enterar, dice Pablo, que esa comida fue consagrada a los demonios, yo me debo abstener. Entonces le voy a dar un ejemplo. Supongamos que nos comimos unos dulces que fueron rezados, pero no sabíamos, y usted dio gracias por esos dulces. Tranquilo, no pasa nada. Es lo que está diciendo Pablo. Pero si de repente usted se lo iba a comer, ya iba acá, y de repente, no, porque me enteré que el vecino los rezó con el brujo, tal. Para afuera ese dulce, o sea, no me lo voy a comer, porque ahí dice que ya la conciencia me acusa, ¿listo? Entonces yo no creo que esté mal. El año pasado pasó algo así que en un centro, creo que fue en El Ensueño, o un centro comercial, habían dado unos dulces que tenían una sustancia rara y les sentó, sí. Entonces más de uno estaba prevenido. Es que sí es importante tener claro que ese día se presta para muchas cosas. Y nosotros como padres que amamos a nuestros hijos estamos en el deber de mantenerlos protegidos. No es que queramos aislarlos, no es que queramos prohibirles ese día. ¿Qué tal si somos un poquito más inteligentes o más avispados y entonces no compramos los dulces justo el 31, los podemos tener listos desde antes y comprarlos en lugares que de verdad sean de procedencia buena para evitarnos ese tipo de cosas, porque la maldad abunda y el enemigo no duerme. Exactamente. Claro que el azúcar es perjudicial para la salud. Bueno, igual el azúcar es perjudicial. Si va a comer dulce, que no coma tanto, no sea que se enferme.
Bueno, yo creo que aquí es claro el tema de los dulces, solamente si compren en un lugar de confianza. Yo creo que el hecho de salir y a cualquiera que me va tirando yo le voy recibiendo, peligroso porque incluso se sabe que, como decía Marquito, pueden haber sustancias y sabemos, porque han habido historias, esto no es mentira, de que roban niños, de que hacen sacrificios de niños y satanistas salen a buscar niños. Entonces el hecho de yo estar tarde de la noche con mi hijo por ahí recibiendo dulces, creo que no es algo sabio, ¿cierto? Mike, una pregunta. Me dicen, una amiga cumple el 31 de octubre y me invitó a su fiesta y me dijo que no me disfrazara de Halloween. ¿Puedo asistir a la fiesta de cumpleaños? En este caso no es de Halloween, sino de cumpleaños. ¿Puedo asistir? ¿Qué le diríamos a esa persona? Claramente ahí está diciendo que no viniera disfrazada. Que no fuera disfrazada. No está invitando a una fiesta de disfraces. Entonces, claro que sí, si quiere a la persona, si le tiene cariño, si le desea lo mejor, claro, acompañarla estaría bien. Ojo, me parece importantísimo, uno refleja lo que uno cree y lo que uno es, ¿cierto? Si yo me quiero, si yo estoy seguro de mí, yo reflejo eso. Si yo tengo una relación con Dios, si yo busco la presencia de Dios, quizás en el pasado fui malo, pero a medida que me voy acercando a Dios, pues voy a ir siendo cambiado y transformado, ¿cierto? Así mismo pasa el 31. Si yo me disfrazo de, no sé, de terrorista, ¿cierto? Si yo me disfrazo de calavera, de la muerte, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy personalizando. Estoy yo reflejando eso, que quizás no sea yo eso. Pero estoy abriendo puertas. Y esas puertas a nivel espiritual pues van a traer consecuencias sobre mi vida. Entonces, si yo voy a los cumpleaños, no voy a ir disfrazado, porque primero la invitada no está haciendo fiesta de disfraces y segundo, no van con mis convicciones y lo que yo creo y lo que la palabra de Dios me pide. Exacto. Y yo creo algo importante acá, y esto aplica para el que va a la fiesta, al que no va, al que... La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde, ¿verdad? Yo creo que ese día es un día, hablándolo espiritualmente, es un día pesado. Yo creo que no es sabio, no es prudente yo estar en tarde de la noche, digamos 10, 11 de la noche afuera, sea en una fiesta de cumpleaños, sea lo que sea, porque yo creo que todos aquí concordamos en lo mismo. Usted salga después de las 8, un 31 de octubre y el ambiente está pesado. Ya los que incluso están disfrazados también se tornan pesados. Hay gente que hasta se puede endiablar y le da por hacer daño. Entonces yo creo que también hay un tema de prudencia. Si a mí me invitaron un 31 de octubre al cumpleaños, yo diría, si eres joven y tienes el permiso de tu mamá, yo te diría, ve hasta una hora muy específica, pero ese día no te quedes tarde fuera de la noche, porque de verdad no es prudente ese día estar por fuera, ya por el ámbito espiritual, pero también por el peligro que ese día hay, porque ese día hay peligro. Muy bien, voy a hacer una pregunta a Has, y es, si se llegan a disfrazar o llegan a celebrar esta fiesta, sea consciente o inconscientemente, ¿les es contado por pecado? ¿Les garantiza un lugar en el infierno? Bueno. O sea, no preguntaron así, pues yo lo reforcé. Sea sincera. Así sea, no. Bueno, después de tener este conocimiento que estamos adquiriendo esta noche, sí nos es contado por pecado. Hasta ahí, bien. Ya lo que dice nuestro pastor, si eso nos garantiza un lugar en el infierno, pues hasta cuando tengamos vida y esperanza, amén. Entonces hasta el momento que Dios decida llevarnos de esta tierra, tendremos oportunidad de arrepentirnos. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces nos es contado por pecado, pero si lo confesamos y nos apartamos, alcanzaremos la misericordia. Amén. Y yo creo algo ahí como para complementar un poco. Yo no creo o no creemos que te vayas a ir al infierno por disfrazarte, ¿cierto? Pero lo que sí creemos con base en lo que estamos hablando es que eso sí abre puertas. Entonces pueda que en ese momento no estés pecando como tal, un pecado específico de la Biblia, pero al abrir una puerta el diablo sí te va a hacer pecar después con algo específico de la Biblia. Entonces yo creo que más es como abrir una puerta. Bueno, ya ahorita terminamos Espérame con un esto. momentico, quisiera, eso que de pronto estamos hablando en este momento, quisiera reforzarlo con lo que dice la palabra en Deuteronomios capítulo 18, verso 10 y 12, de la Biblia, ¿qué?
Biblia de la Iglesia en América. No deberá haber entre los tuyos quien invoque a los espíritus o espectros, ni quien consulte a los muertos. Amén. Entonces es. son cosas que están en la palabra. Así es, muy bien, gracias, Has. Ya casi vamos a tomar 5 minutos más para hablar. Ahorita queremos hacer una oración, pero entonces ya nos quedan 5 minutos. Quiero hacer una pregunta a Marquito y es la siguiente. ¿Por qué Satanás, preguntan acá, quiere usar principalmente a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué a los niños? ¿Por qué quiere usar a los niños? La palabra dice que de tales es el reino de los cielos, ¿no? De los niños. Entonces es los que Dios más ama en el reino de los cielos, ¿sí? Y Él sabe que, digamos, utilizando un niño, que un niño tiene nobleza, tiene un corazón puro, y al dañarlo, totalmente el niño ya se va a totalmente distorsionar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya entramos al conocimiento de la palabra, yo ya sé, soy libre, Jesús me hizo libre porque entré a la verdad, pero entonces el enemigo ¿qué quiere? Coger los niños. Como yo ya rechacé el mundo, yo dije no más, para mí es una fiesta pagana, yo sé que ya es pecado, o sea, no lo debo hacer, pero ahora los niños para poder hacerlos entender, hay que hacerlo con sabiduría y sin contender con la palabra, ¿no? y sin contender con las personas. Pero Satanás especialmente quiere que los niños, o desea que los niños hagan partícipes de eso. ¿Por qué? Porque ellos, lo que decíamos ahorita, ellos como que admiran, les gusta, entonces como que les atrae. Y si no se los explicamos, pues ellos van a ser instrumentos para poder decir, no, yo quiero, sí, yo quiero. Y van a ser, y hay muchos padres que pueden acceder con muchas pataletas o digámoslo así, berrinches de los niños. Y pueden acceder para que el niño se sienta bien y no llore o no se sienta mal con los otros compañeritos, ¿no? Así es, así es. Y lo que decíamos, el enemigo no es difícil que ataque a un niño, entonces él busca maneras de cómo poderlo atacar. Y aquí encontró una, fácil. Bueno, ya estamos casi dando término a esta charla. Quiero solamente aquí hablar de 2 cosas que creo que las voy a complementar. Uno, nos preguntan, un hermano dice, ¿el disfrazar a los niños será malo tanto para una representación en la iglesia el día de la Biblia? Yo creo que si hay una iglesia, nosotros hasta el momento no lo hemos definido, pero si hay una iglesia que ese día crece una representación de algo, pero no es algo general donde todos los niños vienen, de pronto ese día 31 vienen bajo un disfraz, van a ir a pedir dulces, pero se hace una representación de algo, hay una atmósfera espiritual buena en este caso yo creo, y tiene una intención buena que es con un propósito de dar un mensaje evangelístico. Entonces yo creo que en ese caso pues no estaría mal. Ahora bien, con base, porque él dice el día de la Biblia, hay una persona que dice el día de la Biblia no existe, también se estaría haciendo mal por hacerle aún más en una fecha donde se celebra una fiesta pagana. Bueno, yo quiero contestar esta pregunta, igual si ustedes quieren complementar. Yo no creo que exista como tal un día de la Biblia. Para mí todos los días son días de la Biblia, ¿cierto? Pero ¿qué el 31 de octubre sucede? Que ya eso lo hablaremos el jueves siguiente. Ese día pasó algo muy especial, que fue el 31 de octubre de 1517, ¿sí? Ese día comenzó un movimiento que trajo la Biblia de vuelta al mundo. Yo creo que Dios es tan específico que precisamente el día que el enemigo hace tanta maldad, Dios ese día lo usó para traer luz al mundo. Y qué mayor luz que traer la Biblia, ¿cierto? Entonces, como no vamos a hablar hoy de este tema, simplemente es decirles, ese día 31 de octubre de 1517 comienza un movimiento que hace que la gente tenga la Biblia en su lenguaje y eso ilumina el entendimiento. Entonces lo que la iglesia cristiana en todo el mundo hace es que celebra el recordar que la Biblia regresó a nuestras manos, pero como tal el día de la Biblia son todos los días, o sea, no leemos solamente la Biblia el 31 de octubre, ahí verá usted hermano cristiano si solamente lo lee el 31 de octubre, todos los días debemos leer la palabra de Dios, más bien ese día hacemos un recordatorio y damos gracias a Dios porque la Biblia vino en nuestro lenguaje, simplemente eso. Entonces ya vamos a terminar, vamos a orar. No sé si quieran decir algo que se haya quedado de pronto pendiente. El pastor mencionó algo acerca de las películas, ¿no? Que no se conversó. Bueno, que decían que si por ejemplo en otra fecha se personifica en una película, ya sea por una representación de una novela, obra de teatro, va con relación a eso. Pero bueno, bien está porque creo que, aunque no lo hayan preguntado puntualmente, me parece bien hablar de esto. Hay películas
que también son consagradas, como Halloween, son consagradas a Satanás. Y ahí estaría mal ver esas películas, por ejemplo. Entonces, Ahí volvemos a lo mismo, el origen y el propósito con que se hicieron. Y si, por ejemplo, son películas de terror, pues eso me va a influenciar y me va a infundir miedo. abre puertas. Exactamente. Entonces, lo que yo veo, claramente es lo que yo voy a tener rondando en mis pensamientos, en mi cabecita. Y si yo me abro a eso y le abro puertas a eso, puede ser que no esté pasando nada en mi casa. Y yo cualquier cosa que escuche la voy a asociar a algo espiritualmente satánico o negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy abriendo y poniendo mi fe o creyendo en eso. Porque al yo ver, estoy primero pues como dándole rating, segundo abriendo puertas y llenando mi mente y mi corazón de eso. Entonces no es recomendable. No es recomendable. hacerlo. Yo normalmente... no Marcos quiere me aportar gusta. algo ahí y ya ahorita Hasblade Pero sí, también. lo que dice May es muy cierto. Digamos, una persona que crea una película de terror, pues sabe cuál es el trasfondo. Y a mí me pasó un tiempo cuando estaba en un lapso que había quedado como en stand-by con las cosas del Señor. Y vimos una película con mi esposa y nosotros, los niños, nuestros hijos. Y algo así, uy, sí, estaba en stand-by. Pero a mí por lo general no me gustaban, la vi y yo sé que a más de uno en el tema espiritual le ha pasado, digamos, cuando a la persona la privan. Y la película se trataba de eso. La vimos y literalmente esa noche me pegaron una privada. Y dije, no, aquí ni más, yo no vuelvo a ver películas de terror, porque eso de una u otra manera trasciende en el mundo espiritual y ahí trasciende sobre la vida de uno. Entonces, Hay cosas que nuestros ojos naturales no logran ver, pero nuestros ojos Exactamente. espirituales sí ven. Sí. Has, y ya te doy la palabra, Jenny. Has. Bueno, en cuanto a lo de las películas de terror, para reforzar lo que dicen mis hermanos, cuando vemos una película de terror, y yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos visto, aunque sea una parte de alguna de ellas, nuestro espíritu se conmueve. Es como que hay algo dentro de nosotros que se bate, tiembla, vibra, no sé. Y eso hace que se abra esa puerta y que esa brecha sea más grande y los demonios que hay allí puedan entrar en nosotros. Si investigáramos a fondo la raíz por la cual son creadas las películas de terror, llegaríamos al punto que son portales para Satanás entrar a nuestra vida, para que los demonios puedan tocar las diferentes áreas de nuestra vida. Recordemos que existen demonios de mucho tipo, entonces no solamente es la posesión demoníaca, sino también la influencia demoníaca a través de estas películas, series y tanta cosa como vemos hoy en día que existe de terror. Si no fuese tan eficaz para Satanás esto, ya se habría acabado. Pero cada día crean nuevas cosas y les parece súper divertido ir al castillo del terror a que me asusten o ir a verme la película tal para que me asuste. ¿Y cuál es el propósito de asustarme? Yo me preguntaría eso primero antes de hacerlo. O sea, ¿con qué objetivo quiero que me asusten? ¿A quién le gusta tener temor? Si Jesús venció el temor. Así es, así es. En conclusión, todo eso abre puertas. Abre puertas. Ahora sí, Jenicita, vamos a terminar ya con esta última pregunta. ¿Qué nos quieres preguntar? Exacto, muy bien. Para los que están en la transmisión, nos preguntan aquí en la iglesia qué pasa, por ejemplo, con las películas como Coco o las canciones que hacen relación a la muerte o relación al Halloween. Ya contestamos, hermano Irne va a preguntar algo. ahí le guardé. Sí, sí, exacto.
Sí, aquí nos dicen que qué pasa primero con los dulces que hicieron parte de la fiesta, que repartieron a todo el mundo y al otro día no lo ofrecen. Entonces aquí, como hablábamos ahorita, es un tema de prudencia. Los dulces que nos comamos que sean de procedentes, de confianza y no de los que se repartió por todo lado, porque esto ya es un tema, no llevémoslo a lo espiritual, sino también incluso humano, de que puede traer algo malo o puede hacer algo malo o puede estar rezado o lo que sea. Entonces, tratar de que los dulces que se usan específicamente durante el tiempo del Halloween y la celebración y de lugares que no son bien identificados, es mejor no tomarlos. Así yo sea amante al chocolate, ese día chocolate no se pudo. Eh, bueno, pero después tocamos ese tema porque si no nos vamos a otro tema. Vamos para la Navidad. Sí, hoy estamos hablando de Halloween. Sí, sí, sí. Pero bien, bueno, May terminamos con May y ya vamos a orar ahora sí. Vamos a orar ahora sí. Volviendo un poquito a lo de las películas. Fíjense que todo va según nuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Porque resulta que hay películas que quizás yo en algún momento vi que quizás para un nivel espiritual maduro son de edificación porque me están dejando una enseñanza y no por curiosidad. Es decir, por ejemplo, para los chicos más jóvenes, muchachos, no piensen que esto es exageración ni que somos exagerados, sino que realmente pues las películas influyen, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto El exorcismo de Emily Rose. ¿Quién lo ha visto acá? Constantine es terrible. Exacto, pero ¿han visto Muestra El imágenes exorcismo? reales de lo que es el Es infierno, terrible, pero demonios un reales. niño inocente o una persona sin un entendimiento espiritual, esto le va a hacer daño. De acuerdo. ¿Cierto? Cambia una persona que tiene un conocimiento espiritual, que sabe que hay un ambiente espiritual. Dice la palabra de Dios que lo real, lo invisible se hace visible en es decir, es más real lo espiritual que lo que nosotros tocamos, palpamos y sentimos. Entonces hay un mundo espiritual ahí. Entonces, si yo veo algo para edificar, no sé, una historia, un testimonio, como esta película que es un testimonio, es diferente según mi nivel espiritual. De acuerdo. ¿De acuerdo? Y respecto a lo que dice la hermana Jenny, Disney y todas estas firmas de películas tienen una agenda. Ustedes ya lo han escuchado, ya lo saben. Una agenda donde tienen proyectado, ya tienen todo calculado y todo lo que quieren influir en nuestros chicos, en nuestros jóvenes y de hecho en nosotros. Dentro de esa agenda, de ese plan, está influir o hacer normal todo este mundo de tinieblas y todo el tema de la muerte. De hecho, hace poquito vi algo acerca de en un país donde las familias entierran a sus seres queridos muertos y los desentierran para cambiarles ropas y que porque ellos allá necesitan de esa ropa. Entonces, tanto así que esas culturas y eso se están metiendo y están influyendo a través de los muñecos, de las películas, de La los música. programas a nuestras generaciones futuras. Y ahí vemos una intención muy clara del enemigo de llegarle a los niños. Y él no halla la manera como, y sabe que la música, que los muñequitos es la manera más fácil. Y tanto con el tema de Halloween como otros temas de películas que van contrario a la palabra de Dios, está llegando a los niños. Entonces ahí la sabiduría como padres de qué permitimos y qué no permitimos ver a nuestros niños. Yo creo que una película como Coco hace alusión muy claramente, eso es abiertamente alusión al Día de los Muertos. Entonces un niño, ¿qué va a llevar un niño? Ay, mamá, entonces vamos a prepararle la cena a mi tío o a mi abuelita que murió. ¿Y de quién fue la culpa de papá que le permitió ver eso? Entonces le meten ideas que son contrarias a la palabra. Igualmente la música, si la música hace alusión a la muerte, hay mucha música linda. Es simplemente filtremos con sabiduría. Amén. Entonces yo creo que ya vamos a dar finalización. Bueno, está bien. Ahora sí, la última y nos vamos. ¿Quién pregunta? Perdón. Sí.
Tremendo. Ahí vemos lo que es la influencia demoníaca. Exacto. Entonces, aquí los que están en la transmisión nos dicen que hubo un caso de una persona que vio tanta película de terror y esas cosas que terminó que se volvió prácticamente loco y hizo daño. Y si vemos los asesinos en serie, muchos de ellos veían películas de terror, incluso las mostraban a sus víctimas antes de hacer el daño. Entonces, bueno, ya, ahora sí. Y de hecho, la música también influye muchísimo en eso. Totalmente. Porque hay música que transmite totalmente rabia. Bueno, hay música que no quiero mencionar los géneros, pero que son fuertes. Exacto. Exactamente. Bueno, ya vamos a cerrar. Ya vamos a cerrar. Nos preguntaron aquí, lo estaba viendo desde hace rato. No. Nos decían, y esto sí ya lo contestamos, simplemente es reiterarlo, que si en la empresa, porque ya la empresa ya es otra cosa, ¿no? Si es una fiesta de Halloween y me toca ir porque es el día laboral, pues simplemente yo creo que ve, pero no vayas disfrazado. ¿Sí? Ve, cumple tu horario laboral, pero no participe. Si la fiesta se extiende después del horario laboral, trata de estar hasta un espacio prudente y te vas. Eso aplica para Halloween, aplica para las fiestas de diciembre, para todo. Uno sabe hasta qué punto llega. Pero en la empresa yo creo que tienen que respetar, porque eso es por ley, se debe respetar la conciencia de las personas. Entonces no te van a obligar a disfrazar. Vamos a revisar Facebook. Entonces, mis hermanos, esto ha sido todo a la luz de la palabra. Yo claramente para cerrar, si quisiera leer 3 versículos, solamente los voy a leer. Miren lo que dice Isaías 8:19. Isaías 8:19 dice: y cuando os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos para los vivos? Diga conmigo, yo le consulto a Dios, no a los muertos. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice Primera de Juan 1:5: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y finalmente leemos lo que dijo nuestro hermano Marco, Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a terminar hoy? Vamos a orar, vamos a reprender esto, vamos a cubrir nuestra vida, nuestra familia en oración, vamos a orar por nuestro sector para que todo plan del enemigo sea frustrado. Si de pronto hay satánicos que están en los montes de aquí de Ciudad Bolívar queriendo hacer daño, vamos a orar para que todo eso sea destruido, todo eso no tenga poder ni tenga autoridad, porque ¿cuántos creen que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios vivo, que Jesucristo venció a la muerte y está a la diestra de Dios Padre? Amén. Entonces yo le invito a que nos pongamos de pie. Igual los que están ahí en la transmisión también pueden orar con nosotros. Vamos a tomar un espacio para orar. Vamos a cantar una